Hola Daniel, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver en la clase de geografía el tema de la globalización. Globalización. ¿Qué significará esa palabra globalización, cierto? Mira que global viene como de la Tierra, ¿cierto? Algo que tiene que ver con el globo terráqueo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasará si nosotros le agregáramos una palabra más, que sería la palabra economía, ¿cierto? La globalización económica. Eso tiene que ver con mucho con el dinero de todo el mundo, ¿cierto? La economía de todo el mundo. Y de eso es lo que vamos a hablar específicamente, ¿no? La globalización fue algo que ocurrió pues principalmente fuera de Colombia, sin embargo Colombia se fue adoptando, o sea, es decir, se fue uniendo a la globalización. ¿Listo? Entonces, pues primero veamos que es muy importante definir pues exactamente algo más preciso de qué se trata la globalización, ¿cierto? Y es que la globalización es un proceso de libre circulación de productos, o sea, es decir, que yo puedo enviar un producto que yo tenga, o sea, que yo venda o que yo haga a otro país y también puedo recibir un producto de otro país sin que exista una frontera, es decir, sin que, así como es más difícil que una persona vaya a otro país, ¿cierto? Tiene que pedir una cantidad de permisos, pero cuando es un producto yo sí puedo comprarlo más fácil y puedo venderlo más fácil desde que sea producido en una fábrica y que yo demuestre que yo soy quien lo hago, ¿cierto? Entonces de eso se trata el libre intercambio sin fronteras. Eso es lo que pasa en la globalización, que nosotros podamos vender y comprar cosas de otros países, ¿sí? Sin que nos pongan, digamos que muchas restricciones o prohibiciones. ¿Qué busca la globalización? O sea, ¿qué es lo que quiere aparte de que nosotros podamos vender y traer cosas de otros países? Pues primero quiere la expansión de las empresas. ¿Qué significa eso? Pues que una empresa pequeñita se pueda volver mucho más grande vendiendo cosas por fuera del país. Por ejemplo, si yo pusiera una zapatería, entonces la idea de la globalización es que yo no solamente venda zapatos acá en Ibagué, sino que los venda en todo Colombia y después de eso, cuando ya intensifique mi capital, te voy a explicar esa palabra. Intensificar significa como hacerlo más grande, ¿cierto? Mejor. El capital significa el dinero. Entonces, cuando yo ya intensifique mi capital, pues que mi empresa de zapatos ya pueda vender zapatos en otros países, en Estados Unidos, en Panamá, ¿cierto? Incluso por allá países como el África, China, ¿cierto? Que mis países lleguen a todos lados. Eso es lo que quiere la globalización. Segundo, el objetivo de la globalización es que todos tengamos más y mayor beneficio económico, o sea que nosotros ganemos cada vez más dinero. Y el tercer beneficio es que pretende abarcar todos los territorios, o sea que ninguno se quede por fuera y que todos participen. ¿Y qué significa eso de los ámbitos? Pues que todos los ámbitos, desde el señor que hace dulces hasta el señor que hace cortinas, el zapatero, el que hace camisas, ¿cierto? El que hace cascos, el que hace de todo, el que hace lapiceros también, que todos puedan vender sus productos en otros países. Eso es lo que quiere la globalización y que por supuesto que haya alguien que los compre, ¿no? Bueno, seguimos. Pero resulta que la globalización no es tan buena para todos. ¿Por qué no es tan buena para todos? Porque nosotros sabemos que hay países que no tienen mucho dinero, ¿cierto? Que normalmente uno los llama como países pobres, ¿cierto? Pero es pobres económicamente, ¿no? Para que tengamos en cuenta eso. ¿Qué pasa? Pues que los países más pobres van a quedar aislados del movimiento del comercio, o sea que no van a tener pues quien les pueda comprar a ellos, ni quien les pueda vender porque van a producir muy poquitas cosas o no tienen el dinero suficiente para poder comprar. Entonces no es tan bueno para todos los países, ¿vale? Antes de continuar, quisiera que habláramos sobre la exportación. Es una palabrita que hemos venido mencionando en otras clases de geografía y es que la exportación es cuando uno envía desde Colombia al exterior, ¿cierto? Entonces, estas flechitas nos muestran cómo funciona la exportación, o sea, algo que yo haga aquí en Colombia y lo envío a otros países del mundo. Eso significa exportar, estoy enviando hacia afuera. Y el otro término es la importación, que significa lo contrario. Ya no vamos a enviar, sino que vamos a traer, ¿cierto? Entonces veamos que las flechitas ahora están señalando a Colombia. Quiere decir que nosotros compramos cosas en otros países
y nos llegan hasta Colombia. ¿Listo? De eso se trata la exportación y la importación, para que tengamos claro. Veamos qué pasa primero con la importación en Colombia, o sea, qué pasa con los productos que traemos de otro país, ¿cierto? Una mayor cantidad de importaciones, o sea, de productos que traemos de otros países, por ejemplo de China, que tienen bajos costos salariales, o sea que se le paga muy poquito a las personas y que también no sale tan caro producirlos, entonces cuando llegan acá a Colombia son muy baratos, ¿cierto? Tú te das cuenta que las cosas chinas son más baratas que las cosas que vienen de otros países, ¿sí? Entonces eso pasa con los productos que nosotros traemos. ¿Y cuáles son esos productos? Pues el vestuario, los electrodomésticos, algunos carros y los computadores, ¿cierto? Y los juguetes, son muchas cosas que nosotros traemos de China y que de alguna manera son más baratas acá en Colombia porque no cuestan mucho allá en China, entonces aquí también son muy baratas. ¿Listo? Eso pasa con la importación. Ahora vamos a ver qué pasa con la exportación, o sea, con lo que nosotros enviamos a otros países. ¿Listo? Los términos de intercambio para Colombia han mejorado muchísimo porque resulta que hace mucho tiempo, Daniel, la gente no nos compraba a nosotros, a los colombianos, no nos compraban muchas cosas. Entonces, ahora último, los productos que se producen aquí en Colombia, la gente los ha comprado mucho. Entonces, eso ha hecho que en nuestro último tiempo, ¿cierto? El crecimiento de las empresas y de los gastos haya avanzado, o sea, es decir, que se haya aumentado. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más nos compren a nosotros, pues más dinero vamos a tener. Entonces, más empresas vamos a construir, vamos a comprar más cosas, ¿cierto? Veamos que hace mucho tiempo, por ejemplo, los celulares, eran muy poquitas las personas que tenían celulares, ¿cierto? Porque la economía de Colombia no se movía mucho, ahorita ya se mueve un poco más, entonces ya son muchas más personas las que pueden trabajar y entonces entre más trabajen, pues más dinero hay, entonces ahorita por eso en la mayoría de las casas hay muchos celulares, ¿cierto? Es un ejemplo que yo pongo porque es muy adecuado, ¿cierto? Vuelvo y te repito, hace muchos años era muy difícil comprar un celular porque eran muy caros, la gente no trabajaba tanto, ¿cierto? Eran muy poquitos, digamos, si en la casa vivían cinco, pues solamente trabajaban dos o tres, en cambio ahorita ya la mayoría trabaja. Entonces, de alguna manera, eso ha hecho que la exportación, pues, eso es un producto, una consecuencia de la exportación, o sea, que entre más nos compren a nosotros afuera, más dinero nos entra a nosotros. ¿Listo? ¿Cuáles son esos beneficios de la exportación? Pues resulta que los productos de Colombia son muy queridos en otros países ahora, ¿cierto? Entonces eso ha mejorado los niveles de confianza y seguridad. O sea, antes las personas no confiaban mucho en los productos que salían de acá de Colombia. Pensaban como, ¿eso sí será bueno? ¿Será que no me saldrá malo ese producto porque viene de Colombia? No, como la gente ya se arriesgaba, entonces se han dado cuenta que los productos de Colombia son muy buenos, entonces la gente ya confía en nosotros y ya están muy seguros en los productos que nosotros les vendemos, ¿cierto? Entonces eso ha hecho que aumente la confianza y la seguridad y también que otras personas se interesen en invertir en Colombia, digamos, por ejemplo, digamos, vamos a inventar un caso, qué tal que yo iba, digamos, en España y yo tenga mucho dinero y yo vea que me llegó un zapato de Colombia y digo, este zapato está muy bueno, voy a buscar al dueño, yo busco al dueño y le digo, bueno, señor, yo le voy a prestar un dinero para que usted crezca su empresa, para que se vuelva mucho más grande y ya no produzca zapatos solamente, sino que produzca botas y produzca sandalias y produzca correas, ¿cierto? Y produzca muchas más cosas. Eso ha hecho también que la gente de otros países invierta en Colombia y las empresas sean mucho más grandes de lo que son ahora. Pero eso también trae unas desventajas. Cuando nosotros no sabemos manejar eso, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita si yo quisiera, voy a internet, busco algo de otro país, digamos, por ejemplo, un computador, lo compro y dentro de unos 2 o 3 meses me va a llegar ese computador, ¿cierto? Porque es muy fácil. Pero eso trae unas desventajas y es que si nosotros no sabemos usar eso, o sea, es decir, no sabemos usar la globalización económica, o sea, esa libertad de intercambio, eso nos va a traer pobreza. O sea, es decir, que si yo de alguna forma me,
pues me emociono comprando muchas cosas y trayendo, ay, que esto lo traje de tal país y esto lo traje de tal país y me lo enviaron de tal otro, ¿cierto? Eso me va a traer pobreza porque voy a gastar el dinero que yo necesito para comer, para alimentarme, para vestir, lo voy a gastar en otras cosas. ¿Listo? Esa sería una desventaja. La segunda sería el atraso tecnológico, porque si yo estoy trayendo computadores y celulares de otro país me va a atrasar tecnológicamente. Pues resulta que nos atrasamos porque nos dedicamos solamente a comprar y a comprar, pero no nos dedicamos a inventar, ¿cierto? Entonces, de alguna manera traemos celulares, televisores, electrodomésticos que ya están hechos, pero nunca pensamos en que yo quiero inventarme un celular, yo quiero inventarme unos audífonos, quiero inventarme un electrodoméstico, quiero inventarme un robot. No, simplemente vamos y lo compramos y ya. Y pues eso es una desventaja, ¿no? La idea es que nosotros también creemos. El otro es el endeudamiento, o sea que si yo no tengo el dinero suficiente para comprar, entonces voy a conseguirme prestado, ¿cierto? Entonces eso también es malo, yo tengo que saber qué tanto puedo comprar y qué tanto no puedo, ¿sí? Como ahorita es tan libre poder ir a comprar y nadie le dice, señor, ¿está seguro que usted le alcanza el dinero? No, simplemente paga y ya, y si paga, pues se lo entregan. Nadie está preguntándole, señor, ¿y si le alcanzó para el almuerzo? Señor, ¿y si le alcanza para el arriendo? No, nadie le pregunta nada de eso. Entonces, el endeudamiento. Y la cuarta es la brecha diferenciadora entre países. ¿Qué significa eso de la brecha diferenciadora entre países? Pues hay una creencia que dice que los países del norte son los países que tienen más poder capital, o sea, que tienen más dinero, y los países del sur son los que tienen menos poder capital, es decir, que tienen menos dinero. Entonces, la globalización económica aumenta esas diferencias porque aunque nosotros no lo veamos, eso es verdad. Todos los países del norte, como Estados Unidos, Canadá, ¿cierto? Son países que tienen mucho más dinero, producen muchas más cosas y en cambio los países del sur, ¿cierto? Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, son países que no tienen mucho dinero, entonces de alguna manera entre menos dinero, pues eso va a causar diferencias entre los países, ¿cierto? Como que, bueno, yo tengo más y usted no tiene, yo compro más y usted no tiene. Entonces, eso también ha hecho la globalización. No solamente diferenciarlos de localidad, o sea, del lugar en el que se encuentran, sino también de quién tiene más capital y quién tiene menos capital. ¿Listo? Bueno, entonces de esta manera, Daniel, teniendo en cuenta toda la explicación que yo te he dado, te voy a dejar unas preguntitas para que tú las vayas respondiendo. Esas preguntitas de alguna manera las vas a sacar de aquí, de este mismo video, ¿listo? Y entonces la primera es de qué se trata la globalización. Me vas a contar con tus propias palabras qué es eso de la globalización. La segunda es qué ha sucedido con el precio de los productos importados, o sea, de los productos que nosotros traemos de otro país. ¿Qué sucede con ellos? Yo te expliqué que pasaba algo con los productos de China. La tercera es cuáles han sido los beneficios para Colombia con las exportaciones. O sea, ¿qué ha ganado Colombia con vender productos en otros países? Yo te comenté también acá en el video. La cuarta es escoger dos desventajas de la globalización y explicarlas. ¿Cuáles son esas dos desventajas? Estas de acá. Listo, tú vas a escoger dos que más te llamen la atención y me las vas a explicar con tus propias palabras. O sea, la pobreza, el endeudamiento, el atraso tecnológico o la brecha diferenciadora. Cualquiera de esas cuatro vas a escoger dos y me las vas a explicar con tus propias palabras. ¿Listo? Eso sería todo, Daniel. Entonces recuerda la actividad. Cualquier cosa, si tienes alguna pregunta o inquietud, voy a estar muy atento, me puedes escribir.